La paz de Dios reine entre todos. Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. Entrada triunfal en Jerusalén, segunda parte. Cuando Jesús tuvo el pollino, los apóstoles colocaron sus mantos encima para que el Maestro se sentara. Y juntándose la muchedumbre de Jerusalén que venía a recibirle, con la multitud que le acompañaba, fueron inspirados por el Espíritu Santo, y con gran entusiasmo y llenos de júbilo empezaron a gritar y a ensalzar al Hijo de Dios diciendo: Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana al Hijo de David, Hosana al Rey de Israel. Donde la muchedumbre emocionada, llena de respeto y adoración, estaba entusiasmada ante el poder de Cristo, por haber resucitado a Lázaro, como los incontables milagros y prodigios que había realizado, reconociendo a Cristo como un ser omnipotente, desconocido en la historia de la humanidad. Por eso, llenos de júbilo y confianza, lo ensalzaban como a rey, puesto que en aquellos momentos tenían la plena convicción de que era el Mesías esperado, el rey que tenía que venir a liberar a Israel. Por ello extendían sus mantos en el camino por donde tenía que pasar Jesús, mientras que otros cogían ramas de olivo, de laurel y palmas, en señal de gloria y triunfo, recibiendo al nuevo rey. A donde no llegaban los mantos, llenaban el camino de hojas y flores. La multitud que le precedía y los que le seguían detrás no cesaban de gritar, ensalzando y glorificando al Hijo de Dios. Y así iba avanzando Jesús montado en el pollino hacia la ciudad de Jerusalén, que estaba muy cerca. Mas sucedió que algunos fariseos que iban con el acompañamiento del Maestro a celebrar la Pascua, pero que no estaban de su parte, al ver de la manera que el pueblo lo aclamaba como rey, venido de parte del Altísimo, murmuraban entre ellos que aquello era una blasfemia y que no se debía permitir. Y como los que más gritaban entusiasmados eran sus discípulos, que encendían a los demás, se turbaron y con aire de autoridad dijeron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Jesús, mirando con ojos de misericordia la maldad y soberbia que corroía aquellos lúgubres corazones, les contesta con paz llena de justicia: Os digo que si ellos callasen, gritarían las piedras. Queriéndoles decir que la verdad de que él era el Mesías, nada ni nadie lo podría ocultar en este mundo, sino que sería pregonado por todas partes, como serían pregonadas sus enseñanzas de salvación que ellos rechazaban y negaban, puesto que llegarían a todos los confines de la tierra, llamando a las almas a la santa perfección, a recuperar la vida eterna. Y que ellos, por más que se tapasen los oídos y por más que retirasen de su mente el uso de razón, eternamente retumbarían en sus conciencias estas santas palabras de razón y verdad que no querían escuchar. Y por más que caminasen errantes y escondidos por este mundo de expiación, como en otros mundos espirituales de penitencia, nunca jamás gozarían de la paz, la armonía ni el sosiego, hasta que no glorificasen al Hijo del Altísimo, que los vino a salvar como lo hacían aquellos fieles seguidores suyos. Cuando Jesús divisó Jerusalén de cerca, aquella ciudad santa que el Padre había escogido para que todos se juntaran allí en gran unión, formando una sola familia para adorarle y ensalzarle en espíritu y verdad, el Maestro suspiró hondamente con un gran penar, y con lágrimas en los ojos exclamó con palabra grave, llena de dolor: Oh, ciudad infiel, si por lo menos en este día reconocieras que aún estás a tiempo de reconocer desde el fondo de tu alma a aquel que te ha de salvar. Mas ahora, por tu mal proceder, todo está encubierto a tus ojos. Ciudad ingrata, que te niegas a escuchar y aceptar la verdad que el Creador te envía. Pues días vendrán sobre ti, en los que por tus pecados tus enemigos te rodearán de trincheras, te cercarán y te estrecharán por todas partes, te abatirán hasta el suelo, destruyéndote a ti y a los hijos que tienes dentro, no dejando piedra sobre piedra, porque toda tú quedarás arrasada y desolada por no haber querido aceptar el mensaje que el Hijo de Dios te ha dado para salvarte. Cumpliéndose esta profecía al cabo de unos años, al pie de la letra, tal y como predijo el Salvador en aquel día. Pero lo más horrendo y lamentable para los hijos de Israel fue el desastre y desolación espiritual para sus pobres almas al negar y crucificar al Salvador de este mundo, porque debido al crimen tan atroz y de tan graves consecuencias que cometieron, como no puede haber otra cosa peor en este mundo,
los pocos sentimientos buenos que tenían de virtud y perfección quedaron también arrasados y desolados, sin señales de vida, puesto que tal pecado de condenación y abominación que sobre de sus cabezas sellaron, todavía van dando tumbos en medio de las más densas tinieblas, por donde quiera que se encuentran, sin ninguna posibilidad de redención para ellos, pues todavía continúan negando al Hijo de Dios, ya que después de martirizarlo y crucificarlo hace 20 siglos, aún dicen que el Mesías todavía tiene que venir a la tierra. De nuevo Jesús y toda la muchedumbre que le acompañaba emprendieron la marcha, que ya les quedaba poco para llegar. Todos los alrededores de la ciudad estaban llenos de tiendas que habían acampado por falta de albergue en aquellos días, donde las gentes, al oír las aclamaciones de los que seguían al Maestro, salían de sus tiendas y al contemplar tal realidad verídica y santa, se unían a aquellos clamores de «Hosana al Hijo de David», «Bendito el que viene en nombre del Señor». Voces y júbilos de verdad eterna que retumbaban cual clarines de victoria en aquellos ámbitos de Jerusalén. Entusiasmo de gracia sublime que quedó esculpido en los aires y en el recuerdo de las almas nobles, justas y fieles, y en el recorrer de los tiempos la incredulidad, la apostasía y la perversidad de la humanidad no han podido ni podrán borrar jamás por los siglos de los siglos. Muchos de aquellos seres que se entusiasmaron al contemplar aquella escena gloriosa, cortando ramas, se unían con toda la comitiva, aumentando en aquellos momentos de resonancia y veracidad, como santo reconocimiento del Mesías, la glorificación material que en aquel día daba el pueblo de Israel al Hijo de Dios. Jesús entró en Jerusalén clamado como Rey, ensalzado y bendecido porque venía en nombre del Señor como el Mesías. Además de los clamores de los fieles discípulos que le seguían, que tenía muchos, también fue aclamado por la mayoría del pueblo de Israel, que en aquellos días estaba en Jerusalén, pero que, como sabemos, aquel recibimiento fue flor de un día, mas no debemos de ignorar que aquel reconocimiento fue movido en los corazones por la gracia de lo alto. Pero una vez retirada la gracia, aquellos que habían reconocido que Cristo era el Salvador enviado del Altísimo, se dieron cuenta que Jesús no era el Rey que ellos esperaban y deseaban, por las ambiciones terrenas que tenían. Por ello conocemos, por desgracia, lo que sucedió en Jerusalén después de pocos días. Mas Dios quiso que su Hijo fuera reconocido y ensalzado, aunque fuese por poco tiempo como Rey y Salvador, para que quedara grabado en la historia y nadie lo viniera a ignorar. Pero tampoco debemos de olvidar que ese Rey de cielos y tierra no se presentó como un rey de este mundo, con ostentación y apariencia de poder material, que dura muy poco. Cristo entró en Jerusalén revestido de mansedumbre, con las virtudes y poder eterno se presentó ante el pueblo como Rey inmortal que era. Se presentó con el emblema de la paz, la humildad y la concordia, con la potestad espiritual invencible de su ser, en la que venció por entero al mundo y toda su maldad. Por eso quedó este planeta por estrado de sus pies hasta el día del juicio final, en el que Él, como juez supremo, juzgará a todos los seres que han pasado por este planeta, sin escaparse ni uno solo. Y este es su poder omnipotente, en que nada ni nadie se puede encarar con su virtud inmaculada, porque todo lo malo, llegada su hora, queda sujeto y demolido ante su justicia recta y nivelada, pues todos debemos de saber que su potestad divina está por encima de todo y de todos, y todo el poder material y espiritual junto que existe en la tierra es como un pequeño soplo de aire ante la supremacía todopoderosa con que rige y dispone el Rey de la humanidad, porque sin la permisión suprema nada ni nadie se puede mover y menos hacer. Mas la potestad omnipotente de Cristo, que gobierna y dispone, ayuda y protege bajo la justicia suprema todo lo visible e invisible de la tierra, el hombre incauto no lo quiere ver ni reconocer, porque al tener libre albedrío, el demonio lo ciega y lo ha endiosado dentro del engreimiento que lleva, donde en su demencia más desequilibrada se cree que él lo puede todo y nadie le va a pedir cuentas. Pobre ser desterrado, que así se ha enaltecido, muy caro va a pagar su arrogancia como soberbia nefanda que le invade, porque en breve toda esta vileza de su ateísmo más degenerado, como perverso proceder que lleva, va a ser abatido y demolido cual un insecto venenoso por la justicia del Altísimo, que enviará sobre la tierra, como ya sabemos, un diluvio de fuego arrollador,
del que nada ni nadie podrá escapar, para regenerar y purificar toda la iniquidad de este planeta, pues la justicia suprema golpeará como una descarga de relámpagos toda la vileza del hombre, donde aquel que sus entrañas están injertadas de maldad y no las quiere rechazar, sobre su cabeza caerá este fuego purificador, ardiendo estos como la paja en verano, siendo sus cenizas ventadas por los torbellinos de aire sofocante, y sus espíritus y maldades lanzados al lago de fuego y azufre que arde eternamente, y de allí no podrán salir nunca más, puesto que su propia maldad, en aquellos abismos de fuego tenebroso, los va a correr con un tormento desgarrador por toda la eternidad. Lo mismo que la vanagloria y manifestaciones de gran poder del siglo actual, con toda su quimera, será devastado sin quedar rastro junto con su ídolo Satanás, donde todas sus maldades quedarán demolidas sin señales de vida. Por ello, entonces, ante esta realidad santa y suprema, todos los seres creados que negaron a su Creador tendrán que reconocer que existe una ley, una voluntad todopoderosa que rige y dispone todo lo creado, y cómo su justicia omnipotente aplasta y aniquila todo pecado, toda soberbia y frivolidad de engreimiento, puesto que nadie podrá negar que sólo la ley del amor, la pureza y virtud de los cielos, presentado por la verdad y doctrina de Cristo, es lo que impera y rige todas las cosas creadas, porque todo pertenece al Supremo, Padre de todas las criaturas y dueño Señor absoluto de todo el universo. La paz de Dios reina entre todos.